Queridos amigos del occidente hispánico, realmente no hay otra fecha más importante para nosotros que esta. No debería haber otra fecha más importante en el mundo que esta. Quizás la Semana Santa. Pero la Semana Santa tiene un vuelco divino, ¿cierto? Es como para volver a Dios. Esta fecha es como para volver al hombre, ¿cierto? Debería ser el día nacional del mundo, el día del ser humano, ¿cierto? El día en el que un continente entero se abre a la dignidad humana. El continente americano llevaba un atraso, ¿cierto?, en distintos ámbitos, pero el más terrible de todo era su atraso moral, ¿cierto? Los españoles cuando llegaron acá se encontraron con que había antropofagia, había canibalismo, había infanticidio, ¿cierto? En ritos religiosos, en fin, había una serie de cosas totalmente aborrecibles, ¿cierto? Que impactaba. De hecho, Cristóbal Colón, ¿cierto? Se conmueve de esto que ve en los indios, que no había visto en ninguna otra parte, ¿cierto? O sea, atrocidades se ven en todos lados, pero el nivel que había acá era indescriptible. Por eso es tan falso, ¿cierto?, este relato indigenista que pretende reivindicar. Me gustaría saber qué es lo que quieren reivindicar, ¿cierto? No es otra cosa que la acción demoníaca, ¿cierto?, de querer gobernar este mundo a través de la mentira y del engaño. Así que esta fiesta que vamos a celebrar mañana es un día importantísimo para todo el que se diga hispanista, ¿cierto? Y este movimiento cada vez crece más, cada vez tiene más adeptos, cada vez nuevas generaciones se van dando cuenta, sospechan más de este relato absurdo que nos ha gobernado durante tanto tiempo, ¿cierto? Que es la leyenda negra. Cada vez nos sacudimos un poco más de este yugo opresor y que nos tiene sumidos, ¿cierto?, todavía en la pobreza y en gran parte el subdesarrollo, ¿cierto? De a poco vamos reconquistando ese legado hispánico, lo vamos actualizando, esa es la verdad, esa es la palabra que estamos haciendo, ¿cierto? Que es actualizar ese legado español, no es algo para nada oprobioso, ¿cierto? El oprobio ha venido justamente después de las guerras de secesión, mal llamadas de independencia, que lograron, ¿cierto?, embaucar a la población, ¿cierto? Y ahí sí que hubo abuso, ahí sí que hubo expropiación de tierras a indígenas y a no indígenas, a campesinos, para qué decir, ¿cierto? El feudalismo se instauró, ¿cierto? Chile es un caso en donde tanto que les había costado a la monarquía hispánica, ¿cierto?, barrer con el latrocinio, ¿cierto?, la ignominiosa forma de entender el mundo del feudalismo, ¿cierto? Una vez secesionada la República Chilena, ¿cierto?, se instala el feudalismo y ya no hay derechos sobre muchos campesinos y naturales, sino que hay privilegios. Hay privilegios y la ley del más fuerte, ya no hay derechos, se pierden. Y va a costar un tiempo retomarlo, ¿cierto? ¿Para qué decir también los abusos de las potencias europeas, en primer lugar, ¿cierto? Partiendo por Inglaterra, la pérfida Albión, no es la blanca Albión, es la pérfida Albión, que a través, como no pudo hacer la misma gesta porque el espíritu inglés nunca va a tener esa resiedumbre necesaria para hacer lo que hizo el pueblo español, como no lo consigue de forma honorable, lo hace a través de la mentira, del engaño, de la estafa, satisfaciendo el hambre de poder, el hambre del dinero, el hambre el hambre sin vergüenza. Los supuestos próceres de todas las repúblicas son una sarta de sinvergüenza, la mayoría de ellos. Son muy pocos los que podríamos rescatar y que actuaron loablemente. No, la mayoría lo hizo por ardides, lo hizo por conveniencias totalmente personales y después sacó sus réditos, ¿cierto? Incluso la mayoría de ellos se arrepintió de lo que había hecho, porque era una traición al pueblo, al rey, a Dios, a la iglesia, en toda regla, en toda regla. Entonces, por eso muchos de ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. Sin embargo, la Santísima Virgen del Pilar no nos abandona en esta cruzada por recuperar el legado hispánico sobre nosotros, ¿cierto? No hay manera
en la que se puede esconder tanto bien, ¿cierto? Bajo tantas toneladas de mentiras, ¿cierto? Que ha sido la leyenda negra. Es un día para pedir, en esta novena, en este octavo día, es un día para pedir por la liberación del pueblo hispánico, ¿cierto? Que pueda sacudir las coyundas del liberalismo, del progresismo, ¿cierto? Que nos han mantenido en un oprobio permanente, ¿cierto? Diría yo que estamos como en un 50%, toda la población hispanoamericana está en un 1-1, ¿cierto? Está 1-1 la insensatez y está 1-1 los bárbaros, ¿cierto? Aquellos que no creen en el derecho, que no creen en la igualdad ante la ley, aquellos que no creen en Dios, que no creen en la fe, que no creen en la bondad que hay en el ser humano, porque creen que solamente hay maldad, ¿cierto? Y pretenden liberar esa maldad para que haga lo que quiera, ¿cierto? Ignorando incluso el mismo orden natural de las cosas. Así que es un buen día para encomendarse a la Virgen del Pilar, que tan simbólicamente y tan providencialmente en su día, ¿cierto? En la celebración de su santuario, sobre todo en la Basílica del Pilar, en esta capillita que originalmente, ¿cierto? Es la primera iglesia dedicada en honor al nombre de María Santísima, cuya aparición ocurre en carne mortal, no en carne gloriosa. Todas las demás apariciones de la Virgen son en carne gloriosa, ¿cierto? Ella ya goza de la bienaventuranza eterna, pero se aparece, ¿cierto?, en el Pilar cuando aún vivía, ¿cierto? Cuando aún vivía. Esa es la tradición especialísima, y con ello también fecunda, ¿cierto?, esta tierra pagana que era una provincia romana llamada Hispania, que va a surgir lentamente, ¿cierto?, un vástago, ¿cierto?, una semilla de fe inquebrantable que va a ser capaz de conquistar este mundo para Dios, para la fe, para Jesucristo, para el orden, para la belleza, para la justicia, para la verdad. Así que lo que nos queda es volver a ese sentimiento original de nuestra propia nación española. No sé, debería ser española, ¿cierto? Así simplemente. Son españoles los que, así como los chilenos, ¿cierto? El que nace en Chile es chileno, no necesita ni papá chileno, basta con que nazca en Chile. Así también en España, ¿cierto? Son españoles los que nacen en España, pero España no es solamente la península ibérica, ¿cierto? No es esa república, ¿cierto? Esa monarquía parlamentaria, ¿cierto? Limitada, ¿cierto? A algunos asentamientos de ultramar y la propia península, no. Es toda la América española, es España. Nosotros no éramos de España, éramos España, en pleno derecho, incluso mejores y más que España, ¿cierto? Sabemos que muchas veces, ¿cierto? Se pensó en que el rey debía vivir en Nueva España, por ejemplo, que era uno de los lugares más ricos del mundo, más próspero, ¿cierto? Más cosmopolita. Era conveniente. El rey no lo hizo por la tradición europea, ¿cierto? No iba a venir acá, pero realmente eso le correspondía. Los científicos, incluso ingleses, naturalistas ingleses que circundan el mundo y que circundan el mundo español, en el fondo, porque este mundo era español, ¿cierto? Estas canciones tan bellas que relatan, no hay en el mundo, ¿cierto?, donde no haya una tumba española, ¿cierto? Así que es un día de fiesta, estamos en la víspera de esa fiesta, es como si ya estuviéramos en esta fiesta, de tal manera que una actitud agradecida hacia la intercesión providencial de María Santísima, de aparecerse en medio de la predicación del apóstol Santiago a los hispanos del Imperio Romano, y por descubrir junto con Cristóbal Colón, ¿cierto?, providencialmente llegar a tierra este día 12 de octubre, día de la raza hispánica, día del mundo, día de la primera globalización, día de la fe, debería ser el día de la predicación también. Viva la Virgen del Pilar,
Viva el occidente hispánico, vivan todas las Españas.